un manejo final. Y entonces eso ya también toca al especialista, y por eso es muy importante saber si es que tiene los fenotipos de riesgo. ¿Por qué? Porque si es un fenotipo de menor riesgo, podemos tomar las cosas con un poco más de calma, ¿cierto? Sobre todo si la mujer ya está embarazada. Entonces, en el caso de que la mujer sea mayor, y muchas veces, muchas pacientes, muchos seres humanos en general, no saben que tienen problemas de hipertensión, enfermedad cardíaca, la enfermedad renal que hemos quedado en que no da sintomatología, ¿cierto? Por eso el laboratorio la anda buscando. Las endocrinopatías, sobre todo el hipotiroidismo, van a disminuir la probabilidad de quedar embarazada, y el perfil hepático es valioso porque la hepatitis, sobre todo B y C, no va a dar sintomatología en muchos casos, y la paciente puede tener un problema mayor. Y también en lo que corresponde a hematología, sería ideal corregir la anemia antes de que mi paciente se embarace, para no tener que ser tan agresivos con el suplemento de hierro durante la gestación. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Obviamente, este es el caso donde dicen, no, yo no tenía nada, fui, me hicieron los exámenes y me encontraron un montón de cosas. Lo que sucede es que, al ser problemas subclínicos, solamente se pueden detectar por el laboratorio. ¿Listo? Entonces, recuerden que muchos de los problemas que yo les he mencionado, para cuando ya tiene síntomas, la situación está irreversible. En cambio, en estas situaciones iniciales se puede brindar mejores opciones para que la mujer tenga un mejor embarazo. Tenemos que identificar qué puede afectar el desarrollo del bebé y tratar de aplicar las medidas correctivas lo antes posible. Tenemos que tener en cuenta que un embarazo es una situación fisiológica completamente diferente y por lo tanto tiene sus propios riesgos. Vamos a tratar de disminuir los riesgos que se producen en esto y evaluar al bebé, ¿no es cierto? De la misma forma que puedo realizar exámenes de laboratorio para que la mamá se desenvuelva de manera apropiada, también lo puedo hacer para el bebé. Una mujer embarazada es ideal que reciba vacunación. ¿Listo? En la DPT, lo único que tiene de diferente es que no tiene componentes celulares. Si recuerdan mi inmunología, las vacunas han pasado por varias etapas del desarrollo. Primero se trabajaba con cultivos, células y cosas así. Luego ya se trabaja simplemente con toxoides. Entonces, difteria, tétano y pertusis o tos ferina, ¿no es cierto? Porque la P viene de ahí, de la pertusis. Es importante, obviamente, en primer lugar por el tétanos. Jóvenes, el tétanos neonatal existía. No sé si es que lo han llegado a ver, casi no lo tocamos en la forma clínica, porque el último caso de tétanos neonatal sospechoso en este país fue hace 25 años. ¿Listo? Entonces, seguimos con nuestra historia, vacunemos a todas las gestantes, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta que ha incrementado muchísimo la cantidad de personas que consideran que las vacunas son peligrosas. Podría aparecer nuevamente tétanos neonatal, que les digo, no tenemos casuística desde 25 años. ¿O quién se ha encontrado que estemos hablando de tétanos neonatal? No. Pero podría volver a aparecer, sí. Tiene una alta mortalidad para el recién nacido. ¿Listo? Y por eso es que seguimos con nuestra historia de vacunen a las gestantes durante el embarazo. Además, es importante traspasar los otros anticuerpos, porque los anticuerpos se van a mantener durante los 6 primeros meses del bebé, y hay que tener en cuenta que podría aparecer tos convulsiva, tos ferina o pertusis en menores de 1 año. No es frecuente, pero tengan en cuenta que la última alerta epidemiológica ha dicho que en los últimos 2 años hemos tenido 600 casos de difteria. Y entonces estas enfermedades están aumentando. ¿Por qué? Porque hay población que no ha aceptado la vacunación de los niños. Entonces hay mayor riesgo de que aparezcan los casos y por lo tanto mayor riesgo de que contagien a otras personas. Jóvenes, las vacunas disminuyen la incidencia de la infección, pero no la detienen al 100%. ¿Listo? Ahora, en una población vacunada es muy poco probable que te encuentres con difteria o con pertusis, pero tenemos que tener en cuenta que ya no es obligatorio vacunar a los niños. ¿Listo? Y por lo tanto, hay muchos que no han completado su esquema de vacunación. El virus sincicial respiratorio es un problema muy serio en cuanto a neumonías para menores de 2 años. Entonces, ¿para qué vacuna a la madre? Para que pase los anticuerpos al bebé. Problema en este país. ¿Quién ha hecho pediatría? ¿Ya han hecho pediatría?
No han hecho ninguna pediatría. Yo sí hago todo junto. Pediatría, cirugía, medicina. O sea, siempre teníamos uno, pero ya. Luego eso. En este país no tenemos vacuna contra el virus esencial respiratorio, ni siquiera en la parte privada. Ahora, recuerden ustedes que la parte privada está tratando de mejorar todas las falencias que tiene el sector público. En el sector público no hay vacuna contra el virus esencial respiratorio, pero es recomendable, sí lo es. En el caso de la influenza, esta ha demostrado que puede haber complicaciones durante el embarazo. Si bien es cierto, no va a hacer que el bebé tenga malformaciones, la señora, por la influenza ser un cuadro severo, puede afectar al desarrollo del embarazo. Y por último, COVID se recomienda todavía como vacunación, porque recuerden que el SARS-CoV-2, que es el virus original, se ha vuelto parte del grupo de infecciones respiratorias que se incrementan durante los meses de invierno. El problema es que una gestante va a desarrollar patología pulmonar más severa, tiene mayor riesgo de terminar en UCI y además se han presentado algunas complicaciones en el recién nacido. Por lo tanto, CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infectocontagiosas, pero de Estados Unidos, y le puso el mismo nombre al nuestro. Si no, también le han puesto CDC al Perú, pero no sé qué cosas inventaron. No es lo mismo, pero le han puesto la misma sigla. Recomiendan y se sigue esta recomendación, ¿para qué? Para que si en caso la señora vaya a contraer COVID, al estar vacunada, tener este refuerzo de vacunación, no vaya a tener un caso grave y por lo tanto se mantenga la estabilidad del embarazo. Entonces, estas son las 4 vacunas que se recomienda en lo que corresponde a la mujer gestante. Ahora, nuestro perfil general. Lo primero que vamos a hacer es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. Cuando hay esto, me parece que está en su caso clínico, ¿no es cierto?, que se discute, ¿no? Ahora todo el mundo hace fracción beta. Sí hay información previa cuando había fracción beta y gonadotrofina coriónica total. Se supone que tenía utilidad porque esto también nos va a ayudar en cáncer. Mentira, todo es fracción beta, punto. ¿Entendido? Bien difícil que te encuentres una prueba que sea gonadotrofina coriónica total. Entonces a veces dicen que más sensible, no jóvenes, todo es gonadotrofina coriónica fracción beta. Y esto va a ser el punto de diagnóstico más importante, pero como les digo, no nos podemos confiar. La gonadotrofina coriónica, lamentablemente, en algunos perfiles está puesta como prueba de diagnóstico de embarazo. Y como ya les había explicado, los varones pueden dar positivo a gonadotrofina coriónica humana. ¿Eso es bueno? No, es una mala noticia. Es muy mala noticia. ¿Entendido? Pues por favor, tengan cuidado, ¿sí? ¿De cómo le han pedido prueba de embarazo a un muchacho? Es el único nombre que existe para gonadotrofina coriónica humana, y si da positivo, es una muy mala noticia. Entonces, ya les he dicho, bien calladitos y mejor preguntar antes de cualquier cosa. El hemograma va a tener como valor más importante evaluar nuestros niveles de hemoglobina. Y vamos a ver que van a ir cambiando los valores conforme el embarazo va avanzando. El examen completo de orina es muy importante e inclusive aquí se recomienda el urocultivo en cada una de las visitas. Pero dirán, pero no tiene síntomas, no es necesario. En las gestantes no se espera que tengan síntomas de infección urinaria. ¿Por qué? En primer lugar está rota una de nuestras triadas, dice polaquiuria. Si alguien ha visto una mujer gestante, van al baño cada rato. Entonces, no hay tanta sensibilidad. ¿Entendido? Muy bien. Ahora tenemos que tener en cuenta que puede aparecer glucosuria y la creatinina va a disminuir. Por lo tanto, hay que vigilar en las gestantes que tienen la creatinina un poquito alta porque eso es muy sospechoso. ¿Listo? Y en el caso de una mujer gestante que te aparezca glucosuria, no pasa nada. Simplemente es que la tasa de filtración glomerular ha aumentado. En cuanto a las infecciones, es muy importante recordar que muchas de ellas son silenciosas y por eso se hacen, ¿no es cierto? Vamos a regresar al perfil de hepatitis B. ¿Cuál es el perfil de hepatitis B básico? Antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie. Para VIH, todavía no vamos a hacer los exámenes, simplemente vamos a decir que se hace la prueba de VIH y TORCH. Ajá. No, en algún momento tenían que aprender TORCH, no me interesa si no me explicaría. TORCH, toxoplasma, en orden, otros, ¿cuáles son los más importantes de otros?
No. Sífilis. Zika. Zika porque genera microcefalia con calcificación. ¿Listo? Y COVID. COVID está dentro de la O. ¿Por qué? Por el riesgo de que la mujer no termine en UCI. A ver, en UCI, ¿a quién vamos a salvar primero? A la señora, ¿no es cierto? Muy bien. R. Viola, muy bien. C. Citomegalovirus. H. Herpes. ¿Y Chagas no era o no era? Chagas era en otros. No. Para nosotros, Chagas está aquí al final. ¿Listo? ¿Por qué? Somos zona endémica de Chagas. Sí, ahí enfrente, en los distritos de Harter, tenemos chirimachas para regalar. ¿Listo? Y de hecho, cuando rotan en la zona de Harter, hay jornadas de destriatominización. Que no, ni lo parásito. ¿Parásito ya hicieron presencial? Sí. Hay que tener en cuenta que viven al costado. ¿Listo? Y por lo tanto, tenemos una cantidad de gente que no sabe que tiene Chagas. ¿Listo? Pero aquí hay un problema. TORCH es opcional. ¿Cómo va a ser opcional? Es opcional. Los grupos sanguíneo y factor, aquí sí tenemos que recordar que el grupo sanguíneo y factor RH es de la pareja. ¿Por qué? Porque obviamente puede haber también problemas en el caso de que los padres tengan diferente grupo sanguíneo y el peor es cuando tienen el RH diferente, ¿no es cierto? Cuando la madre es RH negativo. Entonces por eso en este caso sí es para la pareja. Hay que tener en cuenta de que las hormonas placentarias van a ser hiperglicemiantes. ¿Qué es lo que quiere la placenta? Que haya un continuo aporte de glucosa para el bebé. Y va a utilizar toda la fisiopatología de la diabetes, sino que en menor cantidad. Por eso es muy importante identificar si tu paciente ya tenía diabetes o si es que la diabetes está apareciendo durante el embarazo. El caso de la amniocentesis es una prueba confirmatoria. Las pruebas confirmatorias de problemas genéticos, ya sean cromosómicos o específicos, van a ser dependiendo de la edad gestacional. Para edad gestacional de 10 a 14 semanas, biopsia de vellosidades coriales. Y para edades gestacionales mayores a 15 semanas, amniocentesis, donde vamos a conseguir las células amnióticas. Ahorita vamos a ver por qué es diferente uno de otro. Luego, tenemos que ver el bienestar fetal. El cribado prenatal tiene por objeto tratar de identificar problemas genéticos lo antes posible, pero más que todo están a veces establecidas como pruebas de bienestar fetal. No le vamos a decir a la señora, sospechamos que tiene algo mal su bebé. No, normalmente lo planteamos como ver si es que el bebé está desarrollando. Entonces, en el primer trimestre solamente tomamos 2. Estas son gonadotrofina coriónica en la fracción beta y PAPA, que es la proteína asociada al embarazo de tipo A. En el segundo trimestre más bien tenemos 4. Los 4 deben ir juntos. Alfa, feta, proteína, E3, estriol, ¿no es cierto? HCG en su fracción beta nuevamente y la inhibina tipo A. En el caso de banco de sangre, solamente vamos a hacer el examen a las madres RH negativo. La prueba se llama CUMS y les voy a contar. Me parece que se hayan hecho en fisiología, pero igual se los vamos a contar, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el examen que es más exhaustivo es el del primer trimestre, donde vamos a hacer todo lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Aquí se añade de lo anterior la TSH. La TSH no es parte del perfil general, pero ¿por qué se recomienda? Se recomienda porque en pacientes que tienen problemas de tiroides pueden afectar el desarrollo de la tiroides fetal. El hipotiroidismo neonatal tiene una incidencia de 1 en 3.000 nacimientos, o sea que es muchísimo más frecuente que el cáncer y de las patologías de tamizaje prenatal, postnatal, es la más frecuente. Ya hemos visto aquí el urocultivo, lo recomendamos en los 3 trimestres. Aquí, jóvenes, tenemos algo importante. Hay muchas pruebas para el tamizaje de sífilis. La vez pasada habíamos dicho que habíamos utilizar RPR. En la gestante, la prueba de tamizaje es RPR. Doctora, pero le han hecho otra cosa.
no hay ningún problema. Si le han hecho otro tipo de examen, tenemos que referirla al hospital, y obviamente ha dado positivo, tenemos que referirla al hospital para trabajar con RPR. Ese es el momento en el que se le dice, este examen solamente es inicial. Para poder saber cómo van las cosas, tiene que ser RPR. ¿Y por qué lo repetimos en todos los trimestres? Porque la sífilis no genera inmunidad, y no genera defensas definitivas, o sea, no genera inmunidad. Es de Ankara, pero no genera anticuerpos, sí, que sirven absolutamente para el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero sirven para el diagnóstico. No son capaces de eliminar al Treponema pallidum. Lo que sucede es que a veces la gestante se contagia después de que sea embarazada. Y entonces esto puede ser que el bebé se vea más afectado porque en el segundo y tercer trimestre hay mayor permeabilidad de la barrera hematoplacentaria. Entonces por eso siempre se vuelve a hacer. Lo mismo sucede con VIH. VIH se repite por el riesgo de ¿qué? De que hayamos estado en el momento en que al inicio las pruebas no eran ideales, pero también lo mismo para ver si es que se ha contagiado posteriormente. Lo mismo va a suceder con hepatitis B. Esta es una recomendación, pero van a ver que en el sistema nacional hepatitis B no está considerada para las gestantes. ¿Listo? Muchas veces se solicita como parte del paquete por el bienestar de la gestante, pero el programa no lo considera obligatorio. ¿Por qué les digo esto? Porque si tu paciente no tiene RPR, tiene que aparecer esa RPR antes de que entre a sala de partos, porque es parte del protocolo. Pero si no tiene prueba de hepatitis B, no va a tener esta restricción, ¿entendido? Y eso a veces dicen, ¿por qué no me la han aceptado a mi paciente? Porque le faltaba un examen. Pero es obligatorio, ese sí era, no todos lo son. ¿Listo? Entonces la prueba de tolerancia oral a la glucosa para gestantes. Ay, doctora, ¿hay otra prueba más? Sí. O'Sullivan, la prueba de tolerancia oral a la glucosa para gestantes, se realiza durante la semana 24 a 28, donde hay mayor riesgo de resistencia a la insulina por hormonas placentarias. Y el resto lo hacemos con glucosa en ayunas. Eso vamos a ver el protocolo ahorita. El cultivo rectovaginal se hace cercano al parto, obviamente, y es para buscar estreptococo del grupo B. ¿Cuál es el nombre del estreptococo del grupo B? Agalactiae. Estamos buscando sobre todo estreptococo agalactiae. ¿Para qué? Para dar tratamiento. Si es que el cultivo, ya sea en el recto o la vagina, en el tercer trimestre, entre la semana 35 y 37, es donde tiene mayor sensibilidad. Al estar cerca del parto, y como el bebé va a pasar su carita por esa zona, tiene una alta probabilidad de infectarse y desarrollar sepsis neonatal. ¿Eso está bien feo o no? Es muy peligroso y por lo tanto se realiza. Solamente tiene una excepción y la vamos a ver en el ocultivo. Hemos dicho que para nosotros deberíamos hacer prueba de Chagas. Normalmente no se hace. Lo mismo porque TORCH es selectivo. Ustedes dirán, ¿cómo que es selectivo? Normalmente recién se hace si es que el bebé tiene algún tipo de alteración al momento del nacimiento. Entonces, no está dentro del perfil prenatal para nadie. ¿Sería recomendable? Sí sería recomendable, pero es opcional. Muy bien, hemos dicho que el curso indirecto, sobre todo para la mamá de RH negativo, es obligatorio en primer y segundo trimestre. Vamos a ver que después de eso está la medicación, entonces ya para que le haces la prueba igual vas a dar la medicación, ¿cierto? Muy bien, vayamos con la gonadotrofina coriónica humana. ¿Se acuerdan dónde está el sinciso trofoblasto? El sinciso trofoblasto va a ser la molécula que va a invadir, o sea, es el tejido más periférico que va a invadir, y por eso es muy importante recordar que tiene que estar en contacto con el tejido para poder ser dosado, ¿no es cierto? Si no se implanta el bebé, es muy poco probable que la gonadotrofina coriónica pase hacia el torrente circulatorio. Entonces, como les digo, el dosaje de la fracción beta es sumamente sensible para diagnosticar embarazo y va a ser la prueba inicial. En un embarazo normal tenemos que aprender que lo normal es que duplique cada 48 horas. ¿Cómo, doctora? Muy bien. Llegó la señora. Para que sea positivo es 5 unidades. Ya llegó con 6. O sea que para el viernes, que es mi siguiente clase, mi paciente por lo menos tiene que tener
12, ¿no es cierto? Pero generalmente se va hasta la estratosfera, sube bastante rápido, ¿listo? No es para todo el embarazo. La gonadotrofina coriónica humana debe mantener su funcionamiento hasta la semana 12, luego ya va disminuyendo, ¿listo? Pero es muy importante en las 12 primeras semanas y la mayor cantidad de gonadotrofina coriónica va a ser durante la semana 10. Aquí hay que tener en cuenta ahora sí la prueba de sangre versus la prueba de orina. Para que la prueba de sangre dé positivo hemos dicho que puede detectar desde 2 unidades, pero consideramos como punto de corte 5, ¿no es cierto? Por si acaso, cualquier cosa. Pero la prueba de orina necesita 50 unidades, que no es mucho tampoco, no se preocupen. Y jóvenes, obviamente, ¿no es cierto?, han vendido a la ecografía prenatal, hacen con la competencia eso, ya, pero la han vendido como fotos del álbum de bebé, ¿no es cierto? Sí. Hazle el primer álbum a tu bebé y adivino lo que quiera. El objetivo de la ecografía, la primera, es identificar edad gestacional real. Luego es para identificar malformaciones congénitas. ¿Listo? Y después es para ver si es que el bebé está creciendo y planificar el parto. ¿Listo? Todo lo demás es opcional, ¿no es cierto? Sí, tómenle 20 fotos al bebé, no hay ningún problema. Sí, háganle álbum de Instagram si quieren. No, es mala idea, no deben estar en redes sociales, eso estimula el tráfico. Pero bueno, pero tienen ustedes en su cabeza, ya, la señora quiere 20 fotos, pues 20 fotos, ya, punto. Pero en su cabeza tiene que estar claro para qué estamos haciendo. Si la señora acaba de demostrar que está embarazada, suele pasar mucho en pacientes que han tenido problemas para quedar embarazadas y se acaban de enterar que están embarazadas, ¿no es cierto? Tienen 6 unidades positivas de gonadotrofina coriónica. Ahora quieren su ecografía. No les corresponde. Quienes tienen menos de 1800 unidades, no se va a observar saco gestacional. Entonces, cuando no veas el bebé, ¿qué vas a hacer? Decirle que no le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué? Para que correlaciones los exámenes. No puedes ir haciendo exámenes por si acaso, ¿verdad? Entonces, si tu paciente viene con 5 o 50 unidades, no le corresponde ecografía gestacional todavía porque vas a ver nada. ¿Listo? Y no es porque sea costoso, sino es porque para que ese es un examen que no vas a mirar. Entonces, tenemos que recordar que la ovulación se produce en el día 14 aproximadamente del ciclo, pero que se vuelve ahora el día 1 del embarazo, ¿no es cierto? Entonces, aquí la señora ¿en qué cosa está? En hacer su vida porque está en la mitad del ciclo, ¿no es cierto? Ahora, la fecundación tarda entre 1 a 2 días, la implantación se inicia en el día 6. Este es el momento en que el syncytium trophoblasto va a penetrar dentro de la decidua que antes era endometrio. Y como entra en contacto con los vasos sanguíneos, es fácil que comience a manifestarse la presencia de gonadotrofina coriónica. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando tú tomas una prueba de sangre, vas a poder identificarla desde el 8º día de fecundación. ¿Qué día realmente es? 14 más 8, 22, ¿no es cierto? O sea, ¿tiene retraso la señora? No. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tengo a la señora que acaba de pagar módicos 18.000 soles para que le realicen una fecundación in vitro y está absolutamente desesperada por saber si funcionó o no funcionó. O sea, ¿le saco sangre? Sí. ¿Le hago ecografía? No. Ahora, la prueba de orina suele ser más frecuente cuando mi paciente ya tiene retraso menstrual, ¿no es cierto? Cuando tú le dices, disculpe, ¿y cuándo le tocaba la regla? Y se pone a pensar y dice, ay, el 5. ¿Qué día es hoy? 13. Ah, no me ha bajado la regla. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué día debió bajar la regla? El día 14, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese momento, para la paciente que tiene retraso, la prueba de orina es más que suficiente. ¿Por qué? La prueba de orina, por su sensibilidad de que ahora es gonadotrofina coriónica fracción beta, te va a dar desde
antes inclusive del retraso. Es una prueba excelente, tiene una alta sensibilidad y generalmente es completamente confiable. ¿Listo? Entonces, pero obviamente si la señora está en total desesperación por su fecundación in vitro y se hace prueba de orina aquí, ¿no es cierto? Lloran, sufren, se desesperan, se encierran una semana y luego el día que les toque el control le saca sangre y da positivo. Dice, ¿por qué no me daba en la casa? Por la sensibilidad de la prueba. En sangre es 5, en orina es 50. ¿Entendido? Y entonces ven ustedes aquí cómo se eleva en grandes cantidades. Estos rangos que estamos viendo no tienen mucho que ver porque varía bastante. No es que sea un bebé más grande, salvo que te salgas del cuadro. O sea, si está muy bajita, eso está mal, y si está muy alta, generalmente por encima de 100.000, eso también está mal. Y luego se mantiene poco, se va a mantener durante el embarazo, pero su importancia es sobre todo al inicio. Y entonces ahí vienen los problemas. Si es que hubieran hecho obstetricia o ginecología, ¿han hecho gineco? Las hemorragias más frecuentes del primer trimestre del embarazo son ectópico, mola y aborto. Aborto no me toca, gracias a Dios. Entonces aquí viene ectópico. ¿Qué sucede? Lo más frecuente es que la trompa tenía una infección, no se mueve apropiadamente y el embarazo se ha quedado atrapado. Eso sí es una situación complicada. ¿Por qué? Mientras haya espacio en la trompa, el bebé va a crecer y va a aumentar con gonadotropina coriónica. Problema, la trompa no te va a dar más de 1 centímetro. Te debe dar 1 centímetro, eso es bien poquito, no. Esos son más o menos 5 semanas. O sea, que si tu pacientita tiene 5 semanas de supuesta gestación y está en trompa, está a punto de romperse y comenzar a sangrar hasta hacer shock hipovolémico. Por lo tanto, muchas veces sucede de que encuentran a estos bebés con algo que parece latido, pero sucede de que no hay más espacio. Algunas veces sí, ya no hay opción de ver que haya signos de vitalidad. El problema es cuando hay algún signo de vitalidad en el producto y sabemos que por el momento el ectópico no tiene una opción de darle oportunidad de desarrollar. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender que la relación, hemos dicho, ¿cierto?, tiene que duplicar. Pero entonces, ¿cuánto es lo mínimo? 66%. O sea, ya, es un bebé perezosito, que en vez de ser el doble, solamente aumenta 2/3 y puedes hacer esos cálculos. Generalmente en el ectópico es muy poquito, porque llega con 1500 y al día siguiente tiene 1800. Ya fue. No está avanzando. Y por eso es muy importante conocer nuestros valores. Y como les había dicho, para cuando tienes 5000, que es aquí, ¿no es cierto? Para cuando tienes más de 5000 unidades de gonadotropina coriónica fracción beta, tienes que tener latido, que justamente coincide con la 5ª semana real. Durante la 5ª semana es el momento donde el corazón debe comenzar a latir. Y esa es la prueba ecográfica. Entonces, por eso es muy importante hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Obviamente el principal problema del ectópico es que no va a estar en un lugar habitual. A veces tienes la gonadotropina coriónica y tienes que ir a buscar he dicho que lo más frecuente es la trompa, pero a veces tienes que ir a buscar por ahí, y el bebé está en el peritoneo, está en el ovario. Entonces obviamente esos lugares son complicados para sobrevivir y por lo tanto esa gestación se tiene que extraer. En algunos casos esta cirugía se plantea como aborto terapéutico. ¿Listo? En algunas preguntas dice, ¿cuál es el aborto terapéutico que está estandarizado en el país? Jóvenes, de hecho no está estandarizado como aborto terapéutico, está estandarizado como una cirugía de embarazo ectópico. ¿Dónde está la diferencia entonces? Jóvenes, el ectópico iba a sobrevivir. No, el aborto sí. ¿Listo? Entonces, esa es una situación que va a depender mucho de la guía. Dicen, ¿no es cierto? El aborto terapéutico en el país es el ectópico. No, no está contemplado en nuestro protocolo de aborto terapéutico, no está el ectópico, porque no sucede que tengamos que consultarle a
a los colegas del hospital, ni juntar una junta médica de todos para entrar a un embarazo ectópico a sala. No, es un ectópico, la entras a sala antes de que la señora se quede sangre. Y por eso es la diferencia, ¿listo? Hay personas que dicen, no, pero sí se hace aborto terapéutico. Jóvenes, no iba a sobrevivir. O bueno, hasta el día de hoy, nuestros conocimientos actuales no pueden salvar un embarazo ectópico. Si alguno de ustedes lo logra, por favor, lo comunicamos a todos, no se preocupen. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Siguiente, hemorragia. El embarazo molar. ¿Cuál es el problema del embarazo molar? Es de que tampoco es viable. Ahora, en el caso de la mola completa, tienen que saber esto. El óvulo, por cualquier motivo, ha perdido su material genético y solamente tiene las organelas. Ingresan 2 espermatozoides, entonces este de aquí es una celulita diploide, es 2N, generalmente es XX, es lo más frecuente, es 46XX, pero ¿qué sucede? Problema número 1 y el que nos interesa en laboratorio, vas a encontrar gonadotrofina coriónica por encima de 100.000 y aumentando. ¿Se acuerdan que nuestro límite aproximado es 100.000? Entonces, para diagnóstico estamos sospechosos. ¿Listo? En ginecología van a aprender otras cosas y hay otra sintomatología, pero a mí me interesa que aprendan sobre la fracción beta de gonadotrofina coriónica. ¿Por qué? Encontrarte esos valores tan altos es muy raro. Eso tendría que ser para una semana 9, 10, no para el día que estás diagnosticando. Luego vamos a tener la mola aquí. Jóvenes, esta de aquí es fácil de que la paciente entienda porque a veces ella misma dice tengo algo mal porque como la regla, pero me han salido unas bolitas. Las vesículas de la mola y de la mola pueden desprenderse del endometrio y salir, pero no sangra. La mola completa no tiene vascularización y por lo tanto la paciente dice, me han salido como unas bolitas, como unas cosas raras. Entonces uno las ve y son vesículas de mola, que tampoco han visto. No se preocupen. Pero a veces hay un poco de sangrado, pero generalmente la mola no tiene vasos sanguíneos internos. Lo que sí es que en contacto con el endometrio, ahí sí va a haber sangrado. En cambio, en la mola parcial, ahí sí es un problema. ¿Por qué? Suelen haber partes fetales. Y entonces se ve un saco, un pseudosaco gestacional con parte del desarrollo, pero no están completas las partes fetales. Entonces, lo que sucede es que en la ecografía dice, pero ahí se ve algo. Ese algo no es un bebé completo. ¿Listo? Y entonces a veces la señora se siente angustiada, desesperada, porque dice, no, pero ahí está el bebé. No, son porciones de bebé. ¿Listo? ¿Qué ha sucedido en este caso? El óvulo tenía sus 23 cromosomas y ha sido fecundado por 2 espermatozoides al mismo tiempo, entonces hay 69 cromosomas. Jóvenes, el problema de esta es que tiene mayor tendencia a metastizar. Algunas veces no solamente es mola, nosotros decimos parece mola, pero no es mola, ya es una neoplasia trofoblástica, o sea, cáncer. Y le encanta metastizar a pulmón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que operar, ¿no es cierto? Si es que la señora es una mujer joven, se extrae sobre la mola. Si ya es una señora que tiene, se llama paridad satisfecha. Hay otro nombre más bonito, pero no me acuerdo. O sea, ya tiene todos los hijitos que quería, ¿no es cierto? Sí, es cierto. De pronto dice, yo quería 2 hijitos y me he embarazado. Entonces dice, algunas veces, y también dependiendo de lo que se observe, se puede hacer histerectomía, punto. ¿Por qué? Porque tienes que hacer el seguimiento con gonadotrofina coriónica. Debemos hacer el seguimiento semanalmente hasta que regreses a valores de 0. Si yo les saco sangre a todos ustedes, ¿cuánto van a tener de fracción beta de gonadotrofina coriónica? 0. Ese es el valor normal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque eso significa que todo el tejido que dependía de este embarazo ha sido eliminado durante la cirugía. Si es que no tienes 3 valores negativos, tienes que comenzar a buscar metástasis. ¿Listo? ¿Y hasta cuándo tienes que hacer el seguimiento? Después del 3er valor negativo, tienes que espaciar a 1 mes hasta que cumpla 6 meses de diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces comienza a subir poquito a poquito y eso significa que tienes una metástasis que se está desarrollando. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo saber si es que esto era mola de verdad o neoplasia trofoblástica gestacional, que son las malas?
Esos son los primos. Anatomía patológica es quien te va a dar el diagnóstico definitivo. Laboratorio, ¿para qué es? Sospecha, evaluación del tratamiento y alta de la paciente. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta que todos, la competencia de los pedazos y los primos tienen que darnos el diagnóstico definitivo. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Y ese es el motivo por el cual los varones tienen gonadotrofina coriónica positiva. Las neoplasias derivadas de células como el coriocarcinoma pueden atacar a los varones y otras neoplasias derivadas de células germinales, porque los varones tienen células germinales, ¿o no? Sí, entonces ahí es donde está el problema. Entonces ahora vayamos a situaciones más felices. El hemograma. Esperamos que la señora tenga anemia. Jóvenes, ¿por qué? Porque el parto vaginal tiene la módica suma de un sangrado esperado de 500 mililitros. Y la cesárea, 1000. O sea, la señora va a sangrar, ¿no es cierto? Aparte de la sangre que queda atrapada en la placenta. Recuerden que la placenta tiene lagunas que están llenas de ¿qué? Sangre materna. ¿Listo? Y por eso es que necesitamos que se diluya la sangre. Ahora, para lograr este valor de 11 jóvenes, la señora tenía que haber comenzado el embarazo más o menos con 13. O sea, no es que siempre tenía 11 y se... No. Por eso les decía que antes el hemograma es valioso para identificar si necesita iniciar hierro antes de que se embarace o lo antes posible. Esto es en el primer trimestre. En el segundo trimestre le quitamos medio puntito, ¿no es cierto? Si tiene más de 10.5, todo va bien. ¿Por qué? Porque el volumen plasmático va a aumentar mucho más. Pero eso sí, ¿quién es nuestra norma? El volumen corpuscular medio debe ser normal. Doctor, ¿y qué hago si es que me sale normal? Nos toca, todavía nos toca en esta fase, no, ya no nos toca. No, sí nos toca. ¿Qué hacemos en este caso? Dosar ferritina, ese es el segundo. ¿Listo? Con ferritina y el volumen corpuscular vamos a poder identificar si es que esta es una anemia fisiológica gestacional o una anemia de verdad. Muy bien. Hay que tener en cuenta que hay que dar ácido fólico. ¿Listo? El ácido fólico, jóvenes, se necesita muy poquito, con comer ensalada está, pero para las mujeres gestantes no, tienes que tener mínimo 100 microgramos para la mujer gestante. Y si es una mujer gestante de riesgo, ¿el riesgo de qué? De defectos del tubo neural, tienes que darle 4 gramos. O sea, no acaba de decir 100 microgramos, sí. Eso es 40, sí, es 40 veces más. Por eso las vitaminas prenatales son distintas, porque no le vas a dar 40 pastillas diarias de ácido fólico, le vas a dar una que esté concentrada, ¿entendido? Entonces, jóvenes, para ustedes el ácido fólico está en 10-20 microgramos. Para la mujer gestante lo mínimo es 100, y si es que es una gestante con antecedentes, ¿cuánto le vamos a dar? 4 gramos, es sencillo. Las plaquetas jóvenes tienen tendencia a estar en el límite inferior, eso es esperado en una paciente. Así que si es que se encuentra una gestante que tiene 160.000, 140.000 plaquetas, está bien. ¿Listo? Más bien los leucocitos tienen tendencia a aumentar, a pesar de que hay dilución de la sangre. Lo normal es que una pacientita tenga alrededor de 10.000 leucocitos, cuando debería tener ¿cuánto? 6.000, ¿no es cierto? Y el rango es de 9 a 12, pero acercándose al parto y en las semanas del puerperio vamos a tener 25.000 leucocitos. Algo que en la clase pasada, ¿cómo se llamaba? Infección bacteriana casi confirmada, ¿verdad? Por eso es que les digo que no aplican los mismos valores. O sea, eso hay que aprender. Sí, es normal que haya leucocitosis hasta la 6ª semana postparto, que generalmente es lo que duran los loquios, que tampoco saben qué son los loquios. Una señora embarazada, después de embarazarse, parece que va a estar por la regla mínimo un mes y hasta 6 a 8 semanas. Eso se llaman loquios porque no es regla. Son membranas que quedan después de la gestación y que se van eliminando. O sea, uno va a estar con la regla como 6 semanas, que justamente es lo que dura la leucocitosis. Más bien, por el incremento de estrógeno va a haber incremento de síntesis en el hígado. Uno de los que más se nota es el fibrinógeno y por lo tanto nuestra velocidad de sedimentación globular va a estar en nuestra estratosfera, porque ya les expliqué cómo era la velocidad de sedimentación globular. El fibrinógeno hace unos resbalones, ¿no es cierto? Y tengo poquitos glóbulos rojos y tengo muchos resbalones. Entonces la velocidad de sedimentación globular va a estar bien elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que la señora está embarazada, nada más. ¿Listo? Ahora vamos con la glicemia. Hemos dicho que el problema de la diabetes es severo. Estamos tomando la referencia de el grupo de investigación para diabetes gestacional. ¿Listo? Esta es
y está aceptada por la Asociación Latinoamericana de Ginecobstetricia, de la cual todavía no saben que existe. Sí, no se preocupen, existe, la van a conocer después. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos glucosa en ayunas a la señora, ¿no es cierto? Y si encontramos que está menos de 92, todo normal, todo tranquilo. Si encuentro en su primer trimestre que tengo del 92 a 125, que se parece a prediabetes o no, pasamos a la prueba confirmatoria de diabetes gestacional temprana, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, que es la de toda la vida. Sí, es la de toda la vida. Pero si en tu primer control, o sea, durante el primer trimestre, te encuentras una glucosa mayor de 126 o una hemoglobina glicosilada de 6.5, dices que esa era una diabetes previa. ¿Listo? Y entonces eso ya lo mandas al especialista, ¿cierto? Y ustedes dirán, doctor, y para quienes están normales, ya no les hago nada, no. Para quienes están normales, entramos a protocolo de descarte de diabetes gestacional. Muy bien, pues vamos primero con la segunda señora. La pacientita tenía de 92 a 125. ¿Qué vamos a hacer? La prueba de 75 gramos, pero vamos a cambiar los valores para una persona no embarazada. Para el ayuno tiene que ser menor de 92, ¿no es cierto? Jóvenes, recuerden que si te sale muy alto, puedes diferir la prueba. ¿Listo? Porque si no, vas a estar en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ya teníamos más de 92, o sea, ya cumplimos un criterio. Ahora le doy la glucosa y con los 75 gramos a la primera hora 180, a la segunda hora 143, que si se dan cuenta es diferente del diagnóstico de diabetes para un adulto normal. Entonces, como ya tenía la prueba de ayunas alterada, le aumentamos uno más y listo. Mi paciente tiene diabetes gestacional de inicio temprano. ¿Qué hago con todas las demás pacientes? O sea, las que me salieron con menos de 92. Porque acuérdense que las que tenían diabetes no son mías, son del endocrino, ¿cierto? Porque aquí estamos haciendo descarte, tamizaje, ¿cierto? Muy bien. Entonces hacemos la investigación en dos pasos. En la semana 24, entre la semana 24 y 28, dependiendo qué día le toque venir a la señora, le haces la prueba de O'Sullivan. La prueba de O'Sullivan es igualita que esta, pero con 50 gramos de glucosa. Y en este caso vas a esperar una hora nada más. Si una hora después tiene más de 140, la programas para una prueba de tolerancia oral a 50 gramos. Doctora, ¿pero por qué hacemos esto? Porque la señora tiene sus valores de glucosa en ayunas normales. ¿Entendido? Entonces, luego cuando la pruebas, es muy importante que la señora cumpla 12 horas de ayuno. Algo que es un poco difícil con una mujer embarazada. A veces dicen, ya se comió algo, no se preocupe. Hay que tener dos valores anormales. ¿Y por qué? Porque la prueba dura 3 horas. ¿Listo? Muchas veces esta prueba está descrita en todos los libros. Lo que no te dicen es que es exclusivamente para gestantes que han desaprobado el test de O'Sullivan. Y a veces ustedes van y le cuentan esto a los endocrinos y no es una buena conversación, porque responden cosas que no tienen nada que ver, porque esta prueba solamente es para una gestante que ha desaprobado O'Sullivan y tienen que aprender los valores. Para una hora menos de 180 es lo ideal, para 2 horas menos de 145 y para 3 horas menos de 140. Ustedes dirán, doctora, pero 140 no era para las personas normales, a las 2 horas sí. Tenemos que asumir que las hormonas placentarias están haciendo que haya cierto grado de resistencia, por eso estos valores hay que aprenderlos. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿de qué depende qué prueba le hago a la señora? De qué valor de glucosa en ayunas me ha dado durante el primer trimestre. Y si me dio alto en el primer trimestre, se la pasamos al endocrino. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Tenemos preguntas? ¿Sí? Entonces, ¿no? Bueno, se lo estoy dando. Ya está. Vamos con examen de orina. Muy bien. En la primera clase de orina, ¿qué cosa habíamos establecido? La proteinuria nunca es normal. Y en una gestante es una emergencia. Si tú mandas una gestante con proteinuria al hospital, está bien. ¿Por qué? Es uno de los primeros signos de que la paciente te está haciendo preeclampsia. Y la preeclampsia se convierte en eclampsia, y la preeclampsia y la eclampsia tienen las tasas de mortalidad más altas en una gestante. Y no sé si ya les enseñé, o no sé si recuerdan, cada vez que fallece una paciente que está embarazada, todos tenemos la responsabilidad de terminar en la fiscalía y saber qué pasó. ¿Listo?
la mortalidad materno-perinatal es un indicador de salud pública. De acuerdo a nuestra mortalidad materno-perinatal, que de hecho no está tan mal como años anteriores, nuestro sistema de salud general pertenece al tercer mundo. Misma cifra que estamos logrando con anemia infantil. O sea, los estándares internacionales dicen... los estándares internacionales dicen que nuestro sistema de salud en general es del tercer mundo. ¿Listo? Y por eso es muy importante entender qué estás buscando con cada prueba y para hacerlo. Entonces, acuérdense que la tira reactiva existe en cualquier laboratorio. Y si es que te da positiva, eso es muy peligroso. Nunca es normal, pero en una gestante es una emergencia. ¿Entendido? Muy bien. No van a esperar a que aumente, ¿no? Ni que tenga síntomas. Porque pueden ser que para eso les enseño el laboratorio. Para que detecten los problemas antes de que la paciente haga síntomas. Listo. Si es que tu paciente tiene más de 300 miligramos, ya está en preeclampsia. Ese es el detalle. Sino que la paciente que está en preeclampsia tiene mucha mayor posibilidad de fallecer. Es una cosa muy grave. Entonces, desde que te da positivo hay que actuar. ¿Entendido? Muy bien. Luego tenemos la búsqueda de infección de tracto urinario, porque ya les dije, la señora se pasa el tiempo en el baño y no se da cuenta si es que hay infección. Recordemos que la esterasa leucocitaria es para identificar el incremento de leucocitos en orina y nitritos. De las bacterias que están allí, ¿cuáles me van a dar positivas para nitritos? ¿Dónde comienzo? Eche, ¿cuál da positivo? Así, no sé, pregunto. Klebsiella da positivo, es prima de la hermana de la Klebsiella. Justamente Enterococcus fecalis no da, porque Enterococcus es un coco. ¿Y las enterobacterias qué son? Bacilos, ¿cierto? Y ahora, Proteus, ¿qué es? Primo es una enterobacteria, ¿da? Ya, muy bien. Y por último, Streptococcus da negativo, ¿listo? Por eso es indispensable pasar al urocultivo, pero terminemos. Jóvenes, vamos a encontrar glucosuria. La glucosuria se va a producir por el incremento de tasa de filtración glomerular. Conforme avanzan los trimestres es un poco más probable que aparezca. Si aparece aislada, tiene muy poquito riesgo, ¿listo? Y no está asociada con el nivel de glicemia. No es un parámetro para sospechar en diabetes, ni gestacional ni pregestacional. ¿Ha quedado claro? Generalmente se asimila con el resto de exámenes, pero se les hace el hincapié porque a veces dicen la tira reactiva ha dado positiva. Recordemos que la tira reactiva tiene 15 algodoncitos, ¿no es cierto? ¿Cuál te ha dado positiva? Entonces ahí me dicen a glucosa. Eso es esperable. Hay que evaluar otros parámetros, pero sí. Entonces, tenemos que aprender un concepto que es bacteriuria asintomática. ¿Qué es bacteriuria asintomática? Cuando mi paciente en el cultivo tiene más de 10 a la 5, o sea, 100.000 unidades formadoras de colonia, que es el criterio para infección del tracto urinario, pero generalmente no tiene síntomas. ¿Listo? Es lo más frecuente. Por eso es que hacemos la repetición del urocultivo en cada trimestre. Jóvenes, este urocultivo puede identificar a Streptococcus agalactiae. Si es que en cualquiera de los urocultivos, pero inclusive si en el primer urocultivo, o sea, en el primer trimestre, te sale Streptococcus agalactiae, ya no es necesario hacer el cultivo vaginal y de recto, porque ya tienes Streptococcus agalactiae. Lo que indica la norma es que debe pasar de frente a tratamiento. O sea, cuando cumpla las 35 semanas, tú sacas que ya tenía su urocultivo positivo a Streptococcus agalactiae y le das el tratamiento completo. ¿Entendido? Muy bien. Sí, recordemos, en las tres primeras son bacilos gram negativos. Enterococcus es un coco gram positivo, generalmente no tiene una agrupación particular. En cambio, Streptococcus agalactiae sí es un coco gram positivo agrupado en cadena, por eso se llama estreptococo. ¿Ha quedado claro? Entonces vamos a ver claro, porque si no, ¿cómo me va usted a interpretar el examen de orina que le estoy enviando? ¿No es cierto? Dice, encontramos esterasa leucocitaria positiva, bacteriuria 3 cruces, el gram de muestra, puntos suspensivos, ¿no es cierto? Y luego vemos si el cultivo da positivo o negativo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar del bebé. Entonces, la ACOC, que es la de ginecostetras de Estados Unidos, recomienda de que este tamizaje se realice entre la semana 11
y justo antes de la semana 14. Ustedes dirán, doctora, pero ¿por qué son tan exquisitos? Porque los valores cambian. Recuerden ustedes que la gonadotrofina coriónica humana va a seguir una curva ascendente y estacionaria hasta la semana 12 más o menos, y de ahí comienza a fluctuar y entonces ya no es tan estándar. Y además, ¿por qué? Jóvenes, hay muchas pacientes que no se han enterado que estaban embarazadas y no llegan a este cribado y por lo tanto ya les corresponde el siguiente, ¿entendido? Por eso tenemos tiempos, no podemos estar haciendo cosas que no le corresponden porque si no nos van a salir resultados que sean preocupantes. Entonces, en esta época podemos hacer la translucencia nucal, que es una ecografía. Ustedes ya han trabajado la ecografía, sí, porque se dan de la mano. ¿Y qué hacemos en cuanto a exámenes de laboratorio? Gonadotrofina coriónica humana. ¿Y por qué? Porque si es que suben mucho, existe el riesgo de trisomía 21. Recuerden ustedes que trisomía 21 es bien frecuente. Todos conocemos niñitos con necesidades especiales, o sea que sí es posible que los encontremos. Y además la trisomía 21 incrementa conforme incrementa la edad de la madre. Y ya hemos establecido que ahora las edades de las madres son mayores. Muy bien, Papa también va a ayudarnos con trisomía 21, pero es al revés. Esta se va a encontrar disminuida de acuerdo a las tablitas. Si tenemos que sacar nuestra tablita, no tenemos que aprender valores, ¿no? Ponemos nuestra tablita, ponemos la fecha y ya está. Y además puede haber otros problemas, pero ese ya lo ve ginecobstetricia. Nosotros cumplimos con hacer los exámenes en el tiempo que corresponde. ¿Por qué? En la semana 14 tengo que incrementar las evaluaciones de ecografía. ¿Qué voy a buscar? Nuevamente translucencia nucal. O sea, translucencia nucal tiene un poquito más de tiempo, sí. Y entonces, si es que esto me da positivo, voy a hacer gonadotrofina coriónica fracción beta y Papa. Y hay que tener en cuenta de que a las 14 semanas me va a ayudar también a identificar trisomía 18 y trisomía 13. Estas son importantes porque 21, 18 y 13 son las únicas trisomías que sobreviven. Si es que quiera alguna otra trisomía, mi pacientito de autosómicos, obviamente las de cromosomas sexuales sí hay otras trisomías, ¿no es cierto? Ahora y luego va el siguiente paso. Opción 2. El hueso nasal está chiquito, o sea, mi pacientito tiene como una naricita de cachorrito, de perrito ñato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente la prueba de gonadotrofina coriónica. Y si está alta, es para trisomía 21. Si está baja, para 18 y 13. Eso está mal. La trisomía 23 no existe. Muy bien. El higroma quístico es cuando se acumula detrás de la nuca, cuello y espalda linfa, ¿no es cierto? Y hay una buena separación. Entonces, si cualquiera de estos te da positivo, obviamente en estos dos vas a recurrir a las pruebas de laboratorio, pero ahora vamos a saltar a la siguiente prueba. Cuando estos te dan positivo, vas a tener que realizar una biopsia de velocidades coriales o una amniocentesis. Pero tengan en cuenta que esas pruebas, yo les he dicho que son confirmatorias. ¿Cuál es la prueba de tamizaje? El ADN fetal en sangre materna. El ADN fetal va a pasar hacia el torrente circulatorio y desde allí lo puedo dosar y por lo tanto esa es como la prueba de tamizaje para lo que corresponde a ADN, porque ya sé cuáles son mis sospechas, entonces las puedo buscar. Pero si es que ADN fetal te da positivo, no es prueba definitiva. Necesitas hacer la prueba confirmatoria que depende de la edad, va a ser biopsia de velocidades o amniocentesis. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la prueba de tamizaje? El test prenatal no invasivo. ¿Qué cosa es? El principio de que van a pasar segmentos de ADN fetal hacia la circulación materna. Entonces, ¿a quién le voy a sacar la sangre? A la madre. Allí puedo hacer exámenes de biología molecular para identificar si es que hay algún problema. Te permite identificar trisomías, aneuploidías, inclusive Turner y Klinefelter, que son las más frecuentes, o microdeleciones. Uno de los ejemplos es de George, que es un problema puntual, pero que da un montón de problemas en el bebé. Y ustedes dicen, ¿y qué ganamos? Decirle a los padres, ¿no? Y también prepararnos para al poder atender a este bebé. Hay muchas personas que dicen, pero no quiero. Ahí sí ya depende. Depende de en qué país estás. En nuestro país es algo opcional que se le ofrece a la madre si es que quiere hacerlo. No está protocolizado. En otros países, por ejemplo España, no te preguntan si quieren, te programan y te hacen de frente.
y entonces te dicen existe el riesgo de que tenga trisomía 21 y muchas madres dicen, pero ¿para qué me angustian? Pero es que está en el protocolo, ¿no es cierto? Entonces sí es verdad que aquí a veces la mamá puede negarse. En nuestro país actualmente sí, si la mamá quiere se hace, normalmente no se hace. Entonces, ¿desde cuándo puedo buscar ADN? A partir de la semana 10 va a aparecer. ¿Y cuándo desaparece? No desaparece. Sigue estando allí y entonces en otras situaciones, por ejemplo, la señora que llegó con 30 semanas de gestación, ¿no es cierto? Y dicen, pero tiene una enfermedad rara en la familia. Entonces le podemos sacar sangre a la madre y hacer el examen, ¿no es cierto? Y después, si es que da positivo, pasamos al confirmatorio, porque tiene un problema grande, ¿listo? ¿De dónde está pasando el material genético? De la placenta. Ahora, ¿el material genético de la placenta y del bebé es el mismo? ¿A quién le ha tocado ese caso? ¿No tenían que exponer eso esta semana? Oye, ¿quién está viviendo en un mundo paralelo? ¿Ustedes o yo? Ya, para que despierten. Ya. Jóvenes, si es que el trofoblasto y el embrioblasto desarrollan de forma igualitaria, el ADN del niño y el ADN de la placenta es exactamente igual. Pero si se fijan en la oración, yo comencé con sí. Existe la posibilidad de que haya mutaciones en líneas celulares específicas. Por lo tanto, tienes varias opciones. Opción 1, los ADN son iguales. Opción 2, ha mutado la placenta y el bebé tiene un ADN normal. Opción 3, ha mutado el bebé y la placenta tiene un ADN normal. ¿Cómo sé eso, doctora? Haciendo el protocolo. Por lo tanto, el problema del ADN materno es que haya pasado un ADN cuando la placenta tiene un ADN distinto al del bebé. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos sospechas, tenemos indicios y vemos que el ADN fetal se realiza, algunas veces podemos decir, pero no tiene nada porque está normal. Y puede pasar que el bebé tenga alguna mutación que sea diferente, sobre todo porque la mutación se puede haber producido cuando el bebé estaba más grande. No todas las mutaciones se producen al mismo tiempo. Si la mutación se ha producido al inicio, cuando eran pocas células, las dos masas celulares, tanto el bebé como la placenta, van a tener la mutación. Estoy dando hasta la vez. Vamos por partes. ¿Qué hacemos? Muy bien. Les hacemos a todas las madres, y si es que tienes problemas con el ADN fetal en sangre materna, pasas a la prueba confirmatoria, ¿listo? Pero como ustedes se andan buscando los casos clínicos y no terminan de leer ni entender, generalmente los casos clínicos de esto están relacionados cuando no es igual el ADN, ¿no es cierto? Y entonces luego se les pregunta, pues ¿para qué le hiciste la prueba? No, pues justamente han publicado ese caso clínico porque ha sucedido que no son iguales los ADNs entre la placenta y el bebé. ¿Entendido? Sí, porque luego les preguntamos y están dando vueltas así como si me dijeron, ¿y aquí qué pasó? Pues aquí qué pasó, que lo más frecuente es que ambos ADN sean idénticos y por lo tanto si te da positivo el ADN que está circulando por la madre, debes pasar a la prueba confirmatoria. ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Ya se lo aprendieron todos? ¿Sí? Paso 1, sacarle sangre a la madre. ¿Está fácil o no? Hacer las pruebas genéticas. Y si me dan positivo, pasar a confirmar con células del bebé. Dependiendo de la semana y de la desesperación, vamos a tener dos opciones. Opción número 1, tomar velocidades coriales. ¿Por qué? Las velocidades coriales se pueden tomar desde la semana 10 hasta la semana 14, sobre todo cuando hay una alta sospecha y la madre y el protocolo dice, haz la prueba confirmatoria. ¿Listo? Aquí, con estas velocidades coriales, trabajando bajo la premisa que los ADN son exactamente iguales, vamos a poder realizar pruebas de cariotipo que requieren cultivo celular o búsqueda de genes especiales, ¿no es cierto? Estoy buscando qué enfermedad genética quiero.
Ya, fibrosis quística, que también lo vamos a hacer. Estoy buscando el gen de fibrosis quística y puedo hacerlo en esta celulitis, ¿no es cierto? Ahora, a partir de la semana 15 puedes realizar amniocentesis. Doctora, ¿por qué no puedo hacer antes? Porque no tienes suficiente líquido amniótico y vas a pinchar el bebé. ¿Sí? Muy bien, la amniocentesis se puede realizar hasta valores mayores en el embarazo y esta tiene mucho mejor valor diagnóstico. ¿Por qué? La amniocentesis va a recoger las células que han descamado del bebé. Entonces, las células que han descamado del bebé, ¿qué ADN tienen? ADN del bebé. Tienen ADN. Si la placenta tiene el ADN diferente, pues su problema, la placenta está por allá. ¿Sí me entiende? Por eso muchas veces se prefiere esperar a la semana 15 y poder observar directamente células del bebé, porque estas células sí no vienen con truco, ¿o sí? Estas células solamente tienen una excepción, cuando tienes niños mosaico que no tienen mutación en las epiteliales. Pero bueno, esas son excepciones. Vamos a asumir que esta tiene mucha mayor sensibilidad diagnóstica, porque sí, se hace, me acuerdo cuando hice prácticas, unos casos, uno más raro que el anterior, donde todas las pruebas estaban mal de acuerdo a lo que les había enseñado. Y por eso lo publicaron, porque todo puede pasar, ¿cierto? Pero en la versión tradicional, ¿cierto?, la amniocentesis es mucho mejor diagnóstico, porque lo que estás obteniendo es células del bebé, ¿no es cierto?, donde sí tu diagnóstico es mucho más probable. Entonces, tenemos que recordar que preferimos la amniocentesis. La amniocentesis tiene una posibilidad de interrupción del embarazo bajísima. Me parece que es 0.2. Una cosa así, muy poquita. En cambio, la biopsia de vellosidades coriales tiene esa sí es 1%, sobre todo si es que ha habido algún tipo de trauma durante estar manipulando la placenta, ¿no es cierto? Entonces, por eso en muchos protocolos se prefiere esperar, pero si tienes que hacer la prueba porque es urgente, de 10 a 14 semanas, biopsia de vellosidades coriales, y a partir de las 15, amniocentesis. Entonces, como ustedes están viendo, el ecógrafo, ¿dónde está el ecógrafo? Debe haber un ecógrafo. ¿Sí? Buscas donde haya un lago de líquido amniótico y extraes 20 centímetros. Jóvenes, el bebé va a recuperar esto en 2 días. ¿Sí? Y no le va a hacer daño y en ningún momento lo tocas, porque si el bebé se mueve, tú jalas la aguja y esperas a que deje de estar interrumpiendo con el examen, ¿no es cierto? La probabilidad de que haya un sangrado es muy baja y suele ser muy pequeño, que no pone en riesgo el embarazo. ¿Listo? Aquí podríamos identificar lo mismo que vamos a hacer con las pruebas de la patita. En la prueba de la patita voy a hacer déficit de hidroxilasa, voy a hacer fibrosis quística. ¿Y para qué nos adelantamos? Hay casos en que son severos, entonces tengo que prepararme para poder atender al bebé. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Sí se entendió, ¿no? Pues por favor, no se busquen casos raros. Búsquense un caso donde el ADN fetal sale mal, haces una amniocentesis que es mucho más sensible y tienes células de bebé y diagnosticas al bebé en la mayor felicidad del mundo. Y entonces el doctor, tu jefe de prácticas te va a decir, ¿siempre funciona así? Ah, no, y ahí le echas el cuento de mosaicos, mutaciones en diferentes líneas celulares y el hecho de que no siempre las mutaciones son iniciales, sino si van avanzando en el tiempo, van a darte diferentes respuestas genéticas entre el bebé y la placenta. ¿Listo? Muy bien, gracias. Vamos al screening del segundo trimestre. Esto se llama prueba de bienestar fetal. Generalmente se hace estas pruebas a todos los bebés, pero son particularmente valiosas en los bebés que no están creciendo bien intraútero. ¿Listo? Entonces, nos van a ayudar también a confirmar si es que tenemos problemas de trisomías. Muchas veces pasa que las pruebas anteriores no llegó la señora que llega con 20, 22 semanas, entonces ya no te ayuda, ¿no es cierto? Entonces esta puedes hacerla todavía. ¿Cuáles serán? Alfa-fetoproteína, estriol porque es E3, con atrofina coriónica, nuevamente fracción beta. Ya no le ponemos fracción beta a veces, porque siempre es fracción beta y inhibina. Entonces, en síndrome de Down, alfa-fetoproteína y estradiol van a estar bajitos, y los otros van a estar aumentados. En Edwards, trisomía 18, todo va a estar hacia abajo. Y por último, este es el que nos faltaba.
Los defectos del tubo neural, que se acuerdan que teníamos que prevenir con cuánto de ácido fólico, 4 gramos, que es un montón, sí es un montón. Jóvenes, solamente es la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína te sale elevada y todo lo demás te sale normal. Entonces ahí tienes que comenzar a buscar, sobre todo porque algunos defectos del tubo neural se pueden operar intraútero, dando un mejor pronóstico para el bebé. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora vamos con la amniocentesis de la semana 28 o más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación en este caso? Mi bebé está naciendo antes de tiempo. Yo tengo que decir si nace o no nace. ¿Por qué? Porque si es que no le hago la amniocentesis y su pulmoncito está inmaduro, se me muere. ¿No es cierto? Si es que le hago la amniocentesis y está inmaduro, tengo oportunidad de darle tratamiento para hacer madurar el pulmoncito y mejorar las expectativas de sobrevida. En cuanto a la amniocentesis, por encima de la semana 28, estás tratando de evaluar bienestar fetal también. ¿Cómo así? Punto número 1. El líquido amniótico debe ser lechoso. O sea, no se asusten, porque a veces ustedes ven y dicen, no digan nada. ¿Sí? Es lechoso, ¿por qué? Por toda la grasita que cubre al bebé y todas las células que estábamos cazando, por eso. Pero si es que te sale amarillo, ha habido hemólisis fetal, es muy frecuente en incompatibilidad de RH. Si es que ya se ve la bilirrubina en el líquido amniótico, esta incompatibilidad tiene bastante tiempo y no has actuado a tiempo y ese bebé está en riesgo. Si es que está verde es por la bilirrubina del meconio. Sí les enseñé que era meconio. Sí saben qué es. Es la acumulación de las células de descamación en el intestino, que cuando nace el bebé se debería eliminar durante los primeros 2 días. ¿Por qué está verde? ¿Se acuerdan que la bilis va hacia el intestino y allí se modifica? Muy bien, pero todavía no tenemos bacterias, por eso no hay urobilinógeno y por eso es biliverdina. ¿Entendido? Pero puede haber meconio, sí. Si es que hay sufrimiento fetal, o sea, si el bebé no tiene suficiente oxígeno y glucosa, va a eliminar involuntariamente son como heces, pero realmente no son heces, porque son celulitas con biliverdina. Pero bueno, va a eliminar este meconio de forma involuntaria y eso te va a hablar de sufrimiento fetal. O sea, no está recibiendo suficiente sangre generalmente o la placenta está desprendiéndose. Eso es grave. Lamentablemente, jóvenes, hay muchas señoras que no se dan cuenta si el bebé se mueve. Una de las mejores formas de saber si un bebé está bien es porque está pateando y fastidiando. A veces las señoras no se dan cuenta y nosotros sospechamos que el bebé ha fallecido. Y entonces, para confirmar, tenemos que sacar líquido amniótico. Si lo encontramos café rojizo oscuro y medimos creatina quinasa por encima de 2000, hemos demostrado que el bebé ha fallecido. ¿Listo? Y entonces hay que sacar ese bebé porque si no, la señora va a hacer embolia de líquido amniótico y también la vamos a perder. ¿Listo? Un bebé fallecido no se puede quedar en la pancita. ¿Listo? Pero tampoco vas a sacar un bebé que sospechas que ha fallecido y solo está durmiendo. Entonces hay que tener pruebas confirmatorias. ¿Me entienden? Porque a veces dicen, no, ya se murió. Ya se murió, están ustedes así en agonía total, le das un chocolate a la señora y el bebé comienza a patear. Entonces, por eso, tienen que tener la sospecha, pero tienen que saber en qué orden va, ¿no es cierto? Lo último que se hace es extracción de líquido amniótico para confirmar que el bebé ya no está. ¿Entendido? Muy bien. Luego tenemos que podemos hacer estudios genéticos en cualquier momento. Recuerden que la amniocentesis comienza en la 15ª semana y hasta mientras haya líquido amniótico. Luego las infecciones. ¿Por qué? La ruptura prematura de membranas, ¿no es cierto? Es frecuente en jóvenes y a veces la señora no se da cuenta. Cuando nosotros la identificamos, podemos extraer un poco de líquido amniótico para gramicultivo. Si es que no tienes ni leucocitos ni bacterias, por más de que esté perdiendo líquido, todavía tienes tiempo. ¿Tiempo para qué? Evaluar si el pulmón funciona, ¿no es cierto? Porque si es prematura es porque no tenía que nacer todavía, y dar tratamiento y actuar, ¿no es cierto? Muy bien. Luego está también el hecho del estreptococo del grupo B, sobre todo en pacientes que no se han hecho los procultivos y no se han hecho el cultivo de recto ni de vagina, porque no sabes.
Y si es que, ¿dónde nos preocupa? ¿El estreptococo nos preocupa por la madre? No, nos preocupa por el bebé. Si está en líquido amniótico, va a ser mucho más sensible poder prepararnos para este bebé, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, vamos a tener enfermedad hemolítica. ¿Y qué tenemos que hacer? Evaluar si es que tenemos que transfundir a este bebé, que me parece que está en la siguiente. ¿Y cuál habíamos dicho la última? La maduración pulmonar, para ver si es que tengo que dar tratamiento o si ya pueden hacer ese bebé. Entonces vamos con la mamá que es RH negativo. La mamá que es RH negativo se puede haber sensibilizado al RH positivo generalmente por dos cosas. Le pusieron un paquete de sangre y no teníamos todas las versiones del RH. El RH tiene 5 componentes que vamos a ver en la próxima clase. Antes decíamos